una forma de defensa contra lo extraño, ¿sí? Ahora, solamente los vertebrados tienen el sistema de inmunidad en el cual rearreglan unos genes especialmente, que son, en nuestro caso son en los linfocitos T y B, para adaptarse a determinados antígenos. Antígenos es toda sustancia extraña que puede desencadenar una respuesta inmune. Por ejemplo, o sea, vertebrado hablamos desde los peces, aves, reptiles, mamíferos y eso, ¿sí? Todos los demás tienen una inmunidad innata. Innata quiere decir que está ejercida por una serie de elementos que no implican el rearreglo genético a nivel del ADN. A ver, vamos a seguir para ver si... Bueno, esto vamos a ir un poquito. Dentro de lo que es inmunidad innata, ¿sí? Vamos a tener cosas desde algunas células con capacidad de fagocitosis, como son los neutrófilos, que van y comen algo que les parezca un poco raro, pero el ADN del neutrófilo nunca va a cambiar. Pueden ser la superficie de la piel, que es una barrera mecánica que hace que casi nada pueda penetrar, si uno necesita lastimarse, punzar para que algún germen entre en la piel, o por ejemplo el ácido clorhídrico del estómago. Acá le puse un buitre porque los buitres son carroñeros, ¿sí? Los jotes en este caso, y comen la comida más podrida que hay, digamos, entonces son los que más acidez tienen en su estómago. Y así como estos elementos que son parte de lo innato, de lo que está ahí desde, digamos, donde no hay nada que modifique nada genéticamente, ninguna célula que haga un cambio genético, está también proteínas de la plasma, de la sustancia circulante, como es la lisozima, que es una enzima que es capaz de quitar las lágrimas, por ejemplo, capaz de ir a atacar la pared de las bacterias, o el complemento en la sangre, que es una cosa que favorece la reacción, el estallido de las bacterias. Bueno, eso sería la inmunidad innata. Dentro de las células habíamos visto el neutrófilo, por ejemplo, el eosinófilo tiene la propiedad de comerse digamos, de ir a atacar los parásitos, básicamente, ¿sí? Porque ahora están con poco trabajo los eosinófilos porque uno no está viviendo en un lugar, digamos, ahora hay agua potable, una serie de cosas que hace que, digamos, no trabajen tanto. Los que más trabajan son los eosinófilos, pero vos vas a un lugar, qué sé yo, donde las parasitosis son endémicas, en África, qué sé yo, los eosinófilos están ahí a la orden del día. Este es el caso de triquinosis, que es una parasitosis donde se enquistan los parásitos y hay eosinofilia importante. Bueno, el neutrófilo es el que va en primera línea a comerse lo que encuentre, circula en la sangre, pero cuando hay un llamado del tejido que ha entrado alguna bacteria, se pega al endotelio y después es capaz de migrar y comer inespecíficamente lo que haya. El basófilo está involucrado también en cuestiones así de parasitismo y con la reacción inflamatoria. Los mastocitos no son fagocitos. Los macrófagos sí, los macrófagos se comen, pero además de comer, lo que hacen van a pasar, ahí sí, estos son una pieza clave porque van y comen después de los neutrófilos, inespecíficamente, pero a su vez son células que de lo que coman van a degradar y después van a poner moléculas de lo extraño en la membrana, por eso funcionan como células presentadoras de antígeno a quién, al sistema inmune, la inmunidad adquirida, que son los linfocitos T y B. Bueno.
dentro de ese sistema inmune hay unas células que, además de los macrófagos como presentadoras de antígenos, hay otras células que son más que macrófagos, son presentadoras de antígenos en sí mismas, o sea, como esa es la función, y son las células dendríticas. Bueno, y hay unos linfocitos, ¿sí? Dentro de la línea de los linfocitos que forman parte de la inmunidad adquirida, que son los que rearreglan genes, hay unos solos linfocitos que no rearreglan su genoma para funcionar, y son como natural killer, o sea que van y si detectan algo raro en una célula, ya sea porque esa célula se transformó en cancerosa o porque tiene metida adentro algún virus, alguna cosa, estas son capaces de ir y reconocer ese estado de la célula sin que ellas tengan receptores específicos para eso que está maltratando a la célula. Por eso se llaman natural killer. Y van y pueden ir y destruir. Bueno, hasta ahora, ¿cómo van? Eso sería todo lo de la inmunidad innata, ¿sí? El tema que nos ocupa ahora son o sea, el tema de del práctico en sí es la inmunidad más que nada adquirida, que eso implica que va a haber unas células que van a rearreglar su material genético para poner en la membrana receptores, ¿sí? Capaces de reconocer específicamente determinados antígenos. En la célula, estas células son los linfocitos, y dentro de los linfocitos T y B. Ahora vamos a ver por qué son T o B. Los linfocitos B van a poner en su membrana una molécula que se llama de inmunoglobulina, ¿sí? Que va a ser capaz de ir por ahí con un modelo especial, digamos, en la punta de ese anticuerpo, de esa inmunoglobulina, un modelo que va a reconocer un antígeno y ese solo antígeno, y otro linfocito B va a reconocer otro y otro, y cada linfocito B tiene un receptor diferente en la membrana. Lo mismo que los linfocitos T, también tiene un receptor que se llama receptor de célula T, en este caso, o sea, el linfocito B, que es el que después va a fabricar anticuerpos, o sea que está dentro de lo que nosotros llamamos inmunidad humoral, porque es como que después, una vez que se estimule, va a ser capaz de fabricar en gran cantidad, o sea, una vez que se encuentre con el antígeno para el cual él tiene ese receptor, se va a estimular en cantidad para fabricar anticuerpos que van a circular en el plasma, que son las inmunoglobulinas. Mientras que el linfocito T forma parte del grupo de lo que llamamos inmunidad celular, donde no es que secreta anticuerpos, sino que el linfocito T en general, ya vamos a ver que a su vez hay dos grandes grupos, los helper y los supresores, pero los supresores o citotóxicos son capaces de ir y atacar la célula que le está mostrando el antígeno para el cual él tiene el receptor. Antes de entrar, voy a hacerle una leve consideración de cómo son las inmunoglobulinas, que son parte de la inmunidad humoral, o sea, lo que secretan los linfocitos B. Las inmunoglobulinas son unas moléculas que tienen dos cadenas pesadas, ¿sí? Y dos cadenas livianas, que es lo que está acá. A su vez, dentro de esta, digamos, como X que forma, los extremos de la cadena pesada y liviana, ¿sí? Esta parte rosada es lo que es variable, o sea, lo que hace digamos, la parte específica que hace que esta tenga un modelo y esté, por ejemplo, anclado en la membrana del linfocito B y que les funciona como receptor. Una vez que se une al antígeno con el cual por conformación espacial se acopla, digamos, esto va a estimular al linfocito a producir más de esta inmunoglobulina, pero que después la va a eliminar al plasma.
Esta es la parte variable, digamos, la parte específica de esta molécula. Bueno, estas son... esta sería la forma, digamos, acá un poco más de cómo es un anticuerpo. Después vamos a ver que hay distintos anticuerpos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, que es la más abundante, la M, la D y la E. Pero en líneas generales todos tienen este mismo modelo. Uy, no me avanza. Bueno, mientras que la célula T, en lugar de inmunoglobulina, lo que tiene en la membrana, ¿sí?, es un receptor que también es en este caso es un dímero de una cadena que se llama alfa y otra beta con una región variable, ¿sí?, y una más, digamos, constante. O sea, el principio es el mismo. En la punta, estas moléculas tienen zonas que cambian y que son específicas, o sea, son distintas en cada linfocito T o B, porque esa cosa diferente hace que se van a adaptar a antígenos diferentes. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. O sea que cada célula tiene como un modelo de cerradura diferente al cual los antígenos distintos que hay en el ambiente van a entrar, unas van, digamos, y cada llave tiene su cerradura. ¿Sí? Bueno. Hola, ¿ahora sí me escuchas? Ah, hola. Hola, me pude conectar. Bueno. No, no sé si nombraste lo del complejo mayor de histocompatibilidad. Todavía no llegué, no. Ah. Ahora en un ratito llego. Bueno, después lo, Sí, no, porque veía la imagen anterior y para... Ah, sí, no, todavía no llegué, espera. Los receptores de células T, a esto se le acopla, bueno, siempre funcionan con otras moléculas en la superficie que le ayudan a funcionar. En este caso sería algo que se llama CD3 y que está ahí en todas las células T. Pero el receptor es lo importante. Acá vamos a ver que de la célula madre hematopoyética que está acá arriba, en algún momento algunas células siguen, esto lo habrán visto en el práctico pasado, siguen de reserva y otras se empiezan a diferenciar. Cuando se empiezan a diferenciar hay dos grandes lineajes que se abren. Esto es un repaso, en el sentido que hay muchos detalles de genes acá que se activan, pero y esa célula progenitora o va a todo lo que es mielo monocítico, eritroide y megacariocítico, es la gran primera diferenciación, o lo linfático, el progenitor linfático común que va a dar origen a las células TB, natural killer y unas formas de células dendríticas. Mientras que la otra línea, ¿sí?, es la que va a dar a todo lo que son glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, digamos, y hay también algunas células dendríticas, que eran estas células presentadoras de antígenos. La B, la principal familia que vamos a tener en la inmunidad adaptativa, o sea, la que tiene receptores, la que arregla genes, son los T, y los B y los T. Bien. Estas son las células dendríticas, una consideración especial, que son células, acá están como que le están presentando antígenos en su superficie a las células de la inmunidad adaptativa. Bueno, a su vez los linfocitos, habíamos dicho que tenemos los linfocitos, el linfoide común va a dar las células T, las células B y las natural killer. Estas no van a rearreglar nada, son naturalmente capaces de ir y lincharse una célula si la ven media rara.
Pero estos dos tienen receptores, estos dos grupos de linfocitos tienen receptores en la membrana, para lo cual hicieron un proceso de educación, ahora vamos a ver dónde, y pusieron cada uno un receptor diferente en la membrana. A su vez, los T, hay dos grandes grupos, que son los CD8, que son citotóxicos, o son los que son capaces de ir a reconocer células que, por ejemplo, tengan alguna infección viral o células medias raras o que estén mostrando un antígeno extraño en la membrana. Y los helper o CD4 o CD8 son moléculas especiales que tienen en la membrana y que uno las reconoce con anticuerpos específicos monoclonales y en un estudio que se llama citometría de flujo. O sea, no se ven, todos los linfocitos son más o menos iguales en la microscopía óptica. Uno los puede diferenciar entre T o B haciéndole marcación con un anticuerpo monoclonal específico para reconocer cada una de estas moléculas en la membrana, si no, no los distingue mirándolo en un microscopio común. A su vez, los helper, hay distintos grupos, los TH1, los TH2, que median reacciones más violentas, el TH1, el TH2 un poco más suave, reacción de reconocimiento de lo extraño, y otros que se llaman T reguladores, que son los que se encargan que una vez que se desencadenó una reacción inmunológica, en algún momento tiene que parar, porque si no sería, como todo, digamos, tiene que haber un balance en el organismo. Los T reguladores entonces se ponen en marcha en un momento posterior para ir frenando esa reacción que se desencadenó, para que no se perpetúe eternamente. Por eso son importantes cuando uno quiere detener alguna reacción inmune demasiado virulenta o de autoinmunidad. Bueno, los linfocitos, ahora vamos a los linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos B se llaman B porque aparecieron en como una cosita que se llama bolsa de Fabricio en relación con las aves, con el tubo digestivo de las aves. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo es donde en cualquier organismo entra la mayor cantidad de antígenos posibles, alimentarios, bacterias, bichos, qué sé yo. Todo, en general, por eso el sistema inmune tiene bastante relación vamos a ver después que hay sistema inmune asociado a toda la pared del tubo digestivo. Bueno, en las aves está la es el lugar que se llama bolsa de Fabricio, que es el lugar donde los linfocitos se programan y cada uno elige un modelo de inmunoglobulina para poner en su membrana que le funciona como receptor del antígeno para el cual está programado. El linfocito B entonces sale de este órgano y en nosotros no existe la bolsa de Fabricio, sino que existe ese proceso de educación del linfocito se hace en el órgano, en la médula ósea. Por eso la médula ósea es el órgano linfático primario en nosotros, donde educamos a nuestro linfocito B. Mientras que el timo, tanto en aves como en nosotros, es el lugar donde se programan o se educan los linfocitos T y cada uno de los linfocitos T va a elegir un modelo distinto de receptor de membrana en el timo. T de timo, B de bolsa de Fabricio, pero nosotros la médula ósea. Un linfocito D entonces sale de ahí con un receptor en este caso, un modelo de inmunoglobulina propia para él en la membrana. Una vez que se encuentre este linfocito circulando ya por órganos linfáticos secundarios, encuentre el antígeno, ¿sí? Podría pasar que nunca lo encuentre, pero supongamos que acá le entra un antígeno que encaja justo en este modelo de inmunoglobulina. ¿Qué va a hacer? Este linfocito se va a estimular para transformarse en su estadio final, que es la célula plasmática,
¿sí? Se pone a fabricar estos mismos anticuerpos que le sirven de receptor en gran cantidad y solubles, y los larga a la circulación. O sea, ese mismo modelo para ir a encontrarse con más cantidades de antígeno, o sea, y neutralizarlo. Entonces ahí un estadio final del linfocito B, una vez que se encontró con el antígeno, es ser célula plasmática fabricando ya la inmunoglobulina que la larga digamos, a la circulación. Y siempre se genera un linfocito de memoria, ¿sí? Un linfocito B de memoria, siempre es una opción, o sea, nos queda, por eso, cuando nos reexponemos a un antígeno, supongamos que la primera vez ahora nos ponen la vacuna del coronavirus hoy, que no hay. Bueno, entonces yo dentro de 15 días voy a empezar a tener en el plasma detectable anticuerpos contra el coronavirus, ¿sí? Ahora, si yo me reexpongo una segunda vez al coronavirus, a los 2 o 3, como tengo esos linfocitos de memoria que me quedaron de la vacuna o de la primera exposición, cuando me respondo, ahí la segunda oleada de anticuerpos es rápida, porque ya tengo dando vueltas a un linfocito que, digamos, tiene memoria de ya haber estado expuesto a ese antígeno. A eso es lo que uno llama memoria inmunológica, ¿sí? Y es por la razón por la cual uno nos vacunamos. ¿Se entiende más o menos hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, los linfocitos T, en cambio, hacen ese mismo proceso de organizarse en el otro órgano linfático primario, que es el timo, ¿sí? Que está acá en el mediastino, y es el lugar donde va a ir ese progenitor linfoide todavía indeterminado, y que cuando entre al timo va a ser un camino de educación, digamos, para rearreglar su receptor de célula T. Y después va a salir a circular a ver si se encuentra o no con el antígeno para el cual está programado. Pero esto era lo que les decía de los linfocitos T. Después había algunos que ponen en su membrana una molécula que, además del receptor, otra molécula que los marca como CD8, y otros que son los citotóxicos y los helper, ¿sí? Bueno, ahora viene lo bravo. ¿Qué es el rearreglo? Digamos, ¿por qué, si uno piensa que antígenos hay miles de millones, ¿sí? Entonces, ¿cómo un tejido puede hacer que cada una de sus células tenga una molécula diferente en la membrana, capaz de reaccionar contra más o menos todos los antígenos posibles conocidos? Eso es una cuestión que se ha ido generando a través de la evolución, del encuentro con algo extraño. Bueno, ha habido cambios que permiten que uno esas cosas las reconozca como no propias, digamos, ¿no? Esta es otra cuestión que el sistema de inmunidad adaptativa es capaz de reconocer proteínas que son propias de aquellas que son extrañas, ¿no? Bueno, si uno va a la inmunoglobulina, cada linfocito tiene habíamos dicho que había cadenas pesadas, ¿sí? Que eran más largas, y después cadenas livianas. Bueno, modelo de cadena liviana hay dos, pero una es kappa y lambda, pero están estas tres en distintos cromosomas. Pero supongamos que vamos a hacer que esa cadena, ¿sí? Liviana, supongamos, tiene áreas constante, que en este caso de la capa de la lambda, ¿sí? Tiene distintos modelos de... esto es un gen para sintetizar
o pongamos este otro, ¿no? La cadena pesada. Tenemos distintas regiones constantes, otras, estas en amarillo, que son zonas de unión, otra que se llama zona D, y la región variable, que puede haber muchas, 40, por ejemplo, hay como 40 zonas variables. Entonces, ¿cómo yo hago un modelo? Esto es un linfocito que todavía no se arregló, no tiene ningún anticuerpo en la membrana, ningún receptor. La enorme variabilidad va a estar dada porque el linfocito va a elegir una zona de las zonas variables dentro de estas 40, una variable, la va a juntar con alguna de estas de unión y estas zonas D, y alguna de las formas de la región constante. Si ustedes vieron con los cálculos de probabilidad, multiplicando todas las opciones de 40 por todas las opciones de 20 de acá de D, por todas las... Entonces, ahí. Terminaría teniendo una, probabilísticamente, digamos, muchos modelos distintos. ¿Se entienden? ¿Se entiende? Porque yo puedo elegir... ¿Sí? No, además, piensen que la cantidad de regiones que están en cada cromosoma, cuando eligen una, las otras no se expresan, es como que se inactivan automáticamente. Entonces, la cantidad de combinaciones que se pueden elegir entre lo que son la cadena liviana, las regiones que van a formar la cadena liviana, y encima la cantidad de combinaciones que puede haber para las secciones o las regiones de la cadena pesada, hace que haya tanta variabilidad o tanta cantidad de anticuerpos posibles que se puedan formar diferentes. Claro, porque acá, por ejemplo, en una de las cadenas livianas, cada linfocito va a elegir o tener como cadena liviana el capa o lambda, lo otro lo excluye. Pero cuando supongamos que elige una de las variables, la junta con alguna, ahora en el slide siguiente, por ejemplo, elige la B1, ¿no? A esa la va a juntar a esta región amarilla, ¿sí? Y esto ya es un rearreglo, es una posibilidad, pero después hace la elección de una de las regiones constantes. Supongamos que elige C4 y C5, de acá para allá. Todo esto va a estar excluido. Generalmente, muchas veces se recorta y se elimina. Por eso hay un rearreglo genético. Por eso el linfocito, cada linfocito hizo un rearreglo de esta región para la cadena, en este caso pesada, lambda, liviana lambda, hizo un rearreglo diferente al linfocito B que está al lado, y a su vez ya su genoma es distinto, porque hizo como una deleción de una porción del ADN. O sea, claro. O sea, si esto es un gen, una vez que elige una recombinación posible, lo otro en general lo elimina, ¿sí? Se queda con esta opción. O por ejemplo, podría elegir esta, juntarlo acá a otra variable, y a su vez unirlo a C, ¿sí? Entonces ahí le queda todo esto, pero después cuando transcriba, ¿sí? Supongamos que hizo esta elección, juntó esta forma de variable con esa zona de unión y C4, esta que estaba en la punta. Todo lo demás se fue del ADN, se recortó y se fue. Después cuando transcriba, ¿sí? Va a transcribir esta región nada más. Pero ya hubo un cambio en el ADN. Hasta generar la cadena liviana, en el caso de lambda, con una de las regiones constantes nada más, la región de unión y una de las 40 posibles variables. Entonces, haciendo todos los cálculos de probabilidad de todas las variaciones de la zona variable de la cadena liviana más las constantes, y a su vez la zona variable de la pesada más la constante de las pesadas, y a su vez entre las dos, puede generar una diversidad de anticuerpos
de modelos de anticuerpos, casi tanto como los que uno es capaz de reaccionar. Obviamente, si llegara un antígeno, no sé, de Marte, para lo cual el sistema nunca se hubiera entrenado, esto es educación evolutiva, digamos, a lo largo de los millones de años, probablemente no seríamos capaces de reaccionar. Pero para lo que evolutivamente sí hemos estado en contacto, ya se han generado modelos de estos receptores de célula B o anticuerpos de membrana capaces de reconocerlo como extraño y reaccionar. Entonces, lo que caracteriza la inmunidad adquirida es, por un lado, que es muy específica. Por otro lado, que hay un rearreglo a nivel del genoma de los linfocitos, en este caso B, pero en T pasa parecido con ese receptor de célula T, que es capaz de reconocer un modelo de antígeno, ¿sí? Pero ese cambio no es a nivel solo de la molécula que está afuera, sino ya se eligió a nivel a nivel genético, hubo un cambio. Por eso cada linfocito es diferente del linfocito que está al lado y hasta del resto de las células del cuerpo, porque el resto de las células, un fibroblasto de ese mismo organismo, va a tener un gen de cadena lambda, ¿sí? Solo que no lo va a usar. Una célula muscular va a tener esto en conformación natural, digamos, nunca rearregló su genes, porque, bueno, primero que no va a ser no forma parte del sistema inmunitario. Pero va a tener esta conformación con todos los pedacitos. Tengan en cuenta que esto es un gen, esto es otro gen y esto es otro gen para la cadena pesada, para los dos modelos de cadena liviana. Ahora, las células comunes del organismo, de ese mismo organismo, no lo rearreglan porque las comunes, fibroblastos, quedan en conformación nativa o virgen. Los linfocitos son los únicos, los T o los B, mejor dicho, son los únicos que van a elegir un pedacito de cada uno de estos y van a eliminar partes del ADN. Entonces ya ese linfocito es distinto a otro linfocito que elija otras partes, pero además, digamos, le falta un pedacito con respecto a cualquier otra célula del organismo. O sea, hubo un cambio genético. Una mutación es una mutación muy programada, regulada, pero es una mutación al fin, ¿sí? Bueno, como los linfocitos, habíamos dicho, yo les había mostrado el receptor del linfocito T, pero el principio es más o menos lo mismo. Tiene dos cadenas alfa y beta, y una región variable y otra constante. Pero hay otros linfocitos que tienen en lugar de alfa y beta, gamma y delta, pero bueno, son los menos. Digo porque lo van a encontrar ahí en el rosa. Al linfocito T no es capaz de reconocer un antígeno que ande suelto o soluble por ahí, como el linfocito B, ¿sí? El linfocito T necesita de estas células presentadoras de antígeno, o sea, necesita que alguien le presente el antígeno, ¿sí? Y esa presentación de antígeno la puede hacer o las células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos, las células dendríticas, o alguna célula común, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, pongamos un hepatocito infectado por un virus de la hepatitis B. Entra el virus en el hepatocito lo trata de combatir, pero lo que hace es muchas veces poner algún péptido de eso que le entró extraño en la membrana para presentárselos a algún linfocito que ande dando vuelta. ¿Cómo se hace esa presentación de esos pequeños fragmentos del antígeno a estas células T?
se hace a través de las moléculas que llamamos complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que normalmente son moléculas que están en la superficie de las células, mostrando al sistema inmune muchas veces péptidos, pero los péptidos normales y para los cuales los linfocitos ya están entrenados a no reaccionar. O sea, cuando pasa y ve que hay péptidos en estos antígenos de histocompatibilidad, que son los del organismo que se reconocen como propio, el linfocito no reacciona. Ahora, en cuanto a estos antígenos de histocompatibilidad, ponen ahí en un huequito, como una boquita que tienen, algún antígeno extraño, el linfocito es capaz de reconocer ese complejo del antígeno de histocompatibilidad normal del organismo, pero que le está mostrando un péptido extraño. Suena medio raro, pero bueno, es así. Ahora, como hay dos tipos de antígeno de histocompatibilidad, uno mayor, que está en todas las células nucleadas, ¿sí? Y los antígenos de histocompatibilidad del tipo 2, que están acá tapados, que están más que nada en las células presentadoras de antígenos. Al linfocito citotóxico CD8, ¿sí? Son los que son capaces de reconocer moléculas extrañas unidas al antígeno de histocompatibilidad de tipo 1. O sea, la mayoría de las células del organismo tiene este antígeno de histocompatibilidad de tipo 1. Si ve algo extraño, une el receptor de célula T, ven que acá está el antígeno mostrándole el de histocompatibilidad mostrándole un antígeno extraño y el receptor que tiene justo el modelo que encaja en este complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque rearregló y tiene las porciones variables adaptadas a cada antígeno posible que le muestre. Por supuesto que después hay otras, y esta célula va a reaccionar, ¿sí? Transformándose ¿qué? En una célula capaz de reaccionar y atacar a esta célula que le está mostrando esto extraño. Supongamos, si esta es una célula cancerosa que mutó, las células cancerosas hacen mutaciones con lo cual ya empiezan a tener péptidos diferentes, porque si hubo una mutación en el ADN, entonces puede que muestre en su membrana células, péptidos antígenos extraños, ya cambiados, digamos. O puede que a esta sea una célula, una hepatitis, un hepatocito infectado, y entonces está mostrando péptidos del virus que tiene adentro. Pasa los CD8, un CD8 se activa y entonces ¿qué hace? Se transforma en una célula asesina capaz de ir y matar a esto. Obviamente también se muere la célula, en este caso está bueno porque es una célula, supongamos, tumoral, pero si es un hepatocito va a ir a atacar el hepatocito, porque ¿qué pasa? Tiene el virus adentro, por eso puede, si es una reacción muy descontrolada, llevar a una hepatitis fulminante. Hepatitis, o bueno, supongamos que sea la patología que sea. Mientras que a las células CD4, la otra línea de linfocitos T, que son los CD4, que son los que llamamos helper porque una vez que se estimulan, lo que hacen es segregar citoquinas para estimular a todo el sistema inmune, citoquinas, incluso estimulan a las células B a secretar más anticuerpos. A la CD4 le presentan los antígenos, pero asociado a las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Y bueno, acá está, yo no sé si ustedes ven, ¿ustedes ven la imagen completa o no? Sí, se ve completa. Ah, claro, yo tengo la barra de los... Espera, no sé cómo achicar esta. Bueno, entonces,
A los linfocitos, pero el concepto es que a los linfocitos T, otra célula le presenta las cosas extrañas, ¿sí? Los antígenos extraños, y lo hace a través de los antígenos de histocompatibles. Bien. No, estoy diciendo. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un receptor de... acá es cómo funciona el T-helper. El T-helper tiene su receptor de, o sea, un CD4, ¿no? Tiene un receptor de célula T, un antígeno raro, que está ahí en la membrana, asociado al complejo de histocompatibilidad de tipo 2. Se estimula, una vez que se estimuló, ¿sí? Lo que hace es secretar interleuquinas y citoquinas que van a como aumentar la reacción inmunológica, incluso de la secreción de anticuerpos de la célula B que sea capaz de reaccionar contra ese mismo antígeno, generando células plasmáticas y secreción de anticuerpos y también células de memoria. De todo esto, de esta parte, el concepto principal es que aún la parte humoral necesita de la activación de la inmunidad celular, o sea, de algún grado de linfocitos T para reaccionar con más eficacia. Por eso las inmunodeficiencias que atacan a las células T, ¿sí?, son más severas, tanto las congénitas como la inmunodeficiencia solo por déficit de linfocitos B, porque yo esto lo puedo reemplazar dándole gamma globulina, anticuerpos, cada tanto a alguna persona. Esto, por ejemplo, si yo tengo una gamma globulinemia de Bruton, que es donde lo que no tiene el paciente son linfocitos B, yo poniéndole cada 20 días gamma globulina, le estoy aportando anticuerpos. O sea, son personas que pueden vivir mucho tiempo sin más que eso, que darle gamma globulina o inmunoglobulina. Ahora, si un paciente con una inmunodeficiencia de células T de algún tipo, son las que necesitan directamente un trasplante de médula ósea, porque el T, al no funcionar, tampoco hace que el sistema B funcione bien, o sea, no tiene capacidad de reconocer células extrañas y tampoco de estimular a la célula B. Entonces, esas son las inmunodeficiencias severas, dentro de las cuales están las congénitas, pero el HIV lo que hace es destruir la célula CD4, ¿sí? Por eso la persona no tiene una inmunodeficiencia más severa. ¿Hasta ahora van bien o ya están desmayados? Sí, profe. ¿Está muerto? Mira que todavía no llegamos a la histología. Bueno, esto es cómo funciona el linfocito T citotóxico, que era lo que le decía, cuando reacciona, supongamos que de acá hay una célula intestinal infectada, qué sé yo, pongámosle, reacciona, ¿sí? Y va a ir a lesión infectada con un virus, va a ir y va a atacar la célula en sí, ¿sí? Con todo lo que tenga adentro, como a través tiene unos gránulos que se llaman perforina y granzima, que se los inyecta directamente a la otra célula. Como que es capaz de generar unos poros en la superficie de esta célula, entonces la célula se destruye. Ahora voy a cambiar. Ahora vamos a un poquito. Bueno, los órganos linfáticos, entonces, dijimos que había órganos que eran primarios, que eran la médula y el timo, ¿sí?, que era donde se educaba y donde se llevaba a cabo esas modificaciones, esos rearreglos en los genes para los receptores, tanto en la célula B como en las células T, que son específicos, y se hacen en la médula y en el timo. Eso ocurre desde la vida prenatal, ¿sí? Después esos linfocitos ya con su receptor específico van a
a patrullar, digamos, el organismo, van dando vueltas, y muchas veces en el ganglio, en el vaso o en el sistema inmune asociado a mucosa es donde se van a encontrar con los antígenos para los cuales pueden reaccionar, ¿sí? Porque ahí también hay muchas células dendríticas capaces de presentarle el antígeno. El timo, dijimos que es un órgano linfático primario que está en el mediastino, histológicamente tiene una cápsula, ¿sí?, de tejido conectivo denso que emite trabéculas hacia el interior, y en el interior vamos a ver todo esto bien azul, bien basófilo. ¿Por qué? Porque hay un montón de células linfoides, ¿sí?, que son esos linfocitos T que se están educando. Una vez que entra el linfocito o el progenitor linfoide, se educa y sale y no vuelve más al timo, una vez que sale ya con su receptor arreglado en la membrana. Pero acá vamos a tener dos áreas diferentes. Una en la área cortical, donde están los linfocitos o timocitos, se les llama muchas veces, más inmaduros, y en la zona medular, donde ya completa esa educación y se va del timo. Todas estas células linfoides está como sostenida por una trama de células que se llaman epitelioides. Son células que derivan de un epitelio de las bolsas faríngeas, que vamos a estudiar más adelante, pero es de origen endodérmico, ¿sí? Y que tienen como muchas prolongaciones, forman una red. Y esas células son por donde van pasando los linfocitos, ¿sí? Y estando en contacto, esas células le van mostrando los antígenos de histocompatibilidad con distintos péptidos, sobre todo los propios, y ahí para que después no reaccionen cuando la molécula es propia del organismo. Bueno, histológicamente, volvemos a la histología, entonces tenía corteza y médula. La zona más oscura es la cortical, ¿sí? La medular es más clara. ¿Qué hay en la zona medular? Hay más cantidad de células epitelioides y también unas estructuras redondeadas y eosinófilas rosadas que se llaman corpúsculos de Casal, que es lo que a ustedes les permite hacer el diagnóstico histológico, ¿sí? Esto es un corpúsculo de Hazard, que es la célula epitelioide más, digamos, avanzada, o la de tipo 6, que ahora vamos a ver cómo es, que se ha hecho como un núcleo con queratina incluso, ¿sí? Todos estos chiquititos que vemos acá en cantidad son los timocitos, futuros linfocitos T que están, digamos, acomodando sus receptores en la membrana. Y esa que marcaba la flecha eran las células reticuloepiteliales, ¿no? A ver. Acá, las retículas. ¿Dónde? Las flechitas negras. Ah, sí, justo tenía voy a poner esto acá abajo. Claro, vemos que los linfocitos son chiquitos, oscuritos, casi no le vemos el citoplasma, y cada tanto vemos unas células con citoplasma más amplios, más rosados, ¿sí? Esas son las células epiteliales. Ojo que esto es, digamos, un linfocito, y esto es una célula como de tipo epitelial, por eso se le llama epitelioide, porque no están muy cerca unas de otras, se unen sí por esas extremidades y forman uniones, pero eso le ayuda a formar una red que sostiene a los linfocitos, ¿sí? Bueno, acá vemos más o menos, la área más oscura es la corteza, los corpúsculos en la zona medular, que es un poquito más clara, como que ya hay menos cantidad de células. Todo linfocito que rearregla mal su receptor se muere, ¿sí? Por eso hay una gran cantidad de apoptosis en el timo. O sea, de todos los que entran, pocos consiguen rearreglar bien el receptor de células T, de forma que sea un receptor que no reaccione, que reaccione, pero que reaccione a lo extraño y no a lo propio, etcétera, etcétera. Entonces, de todos los que entran, hay mucha apoptosis en este órgano.
Hay también lo que se llama barrera hematotímica, que está compuesta por los capilares que entran, ¿sí? La célula endotelial. Por fuera, a veces ese capilar tiene otras células que generalmente rodean a los pequeños capilares, que se llaman los pericitos, y por fuera hay macrófagos, y después están las células epitelioides y su membrana basal, y todo esto conforma la barrera hematotímica. De forma tal que ese proceso de reeducación, de rearreglo genético, está como más protegido de lo que anda circulando por ahí. Vieron que en el testículo también hay una barrera hematotesticular, porque en la meiosis, que hay recombinación y qué sé yo, ahí también hay una barrera hematotesticular. Bueno, esta es hematotímica. Ahora vamos a ver que cuando entra el progenitor linfoide, esto es un esquema de timo desde la cortical a la medular, ¿sí? Cuando entra el linfocito, enseguida empieza a poner algunos marcadores de membrana. Marcador quiere decir algunas proteínas en la membrana que uno después la reconoce con anticuerpos monoclonales en la citometría de flujo, que se llaman CD2, CD7. Va avanzando, ¿sí? Y en algún momento pone el receptor, elige algún modelo de receptor de célula T. Ese receptor tiene que ser capaz de reaccionar contra antígenos de histocompatibilidad que le esté mostrando con péptidos. Si hizo un receptor capaz de no reaccionar a moléculas que les muestre un antígeno de histocompatibilidad, esa célula se va a morir. ¿Por qué? Porque uno va a ser capaz de cuando una célula le muestre algo asociada al antígeno de histocompatibilidad, no va a ser capaz de reaccionar, entonces no sirve. Va al muere. Bien, entonces después pasa... Pero acá, en esta zona medular, ya hay células epitelioides. Vean que acá células epitelioides de tipo 1 hemos dicho que existían 6 tipos. Acá está la de tipo 1, que forma parte más que nada de la barrera hematotímica. Acá está la de tipo 2, acá hay 3, 4, que formarían como el límite entre la corteza y la médula. Y después, cuando rearregló, el receptor elige uno de los modelos, CD4, CD8, de esa otra proteína asociada, ¿sí? Y acá lo que tiene que pasar es que estas células le muestran antígenos de lo propio, o sea, todo el repertorio de proteínas propias que hay en el organismo, ¿sí? Entonces, cuando esta célula reaccione a lo propio, no va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser alguna célula capaz de generar autoinmunidad, o sea, una respuesta inmunológica contra lo propio. Y solo van a salir las células capaces de reconocer antígenos, o sea, reconocer péptidos que le muestran, pero que sean ajenos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está bien? Nati. Sí. Bueno, entonces después solo van a salir del timo, ¿sí? Aquellas que tengan el receptor, algún modelo de receptor capaces de reconocer antígenos que le presente alguna célula asociada contra antígenos con antígenos de histocompatibilidad, pero que no sean proteínas propias del organismo. Vemos que estas células epitelioides son las principales en mostrarle cosas a ese linfocito T que va seleccionándose solamente pasan los que funcionan bien, ¿sí? Y después estas mismas células epiteliales como que se enrojan y forman los corpúsculos de Castle, que es lo que nosotros vemos histológicamente. Fíjense que como la capacitación o enseñarle al linfocito que reconocer y no tiene como que 2 etapas. La primera es
si reaccionan o no, si no son capaces de reaccionar, son las que no van a pasar a la siguiente etapa, por así decirlo. Y en la siguiente, que es la región medular, es donde van a poder salir de allí los linfocitos que realmente van a reaccionar a lo que sea ajeno, no lo que sea propio, como les decía Nora hoy. Todo lo que reaccione a algo propio va a ser eliminado porque no funcionaría correctamente. Cuando hay un error en esto, podemos tener toda la gama de enfermedades autoinmunes, lupus, qué sé yo, anemia hemolítica autoinmune, bueno, qué sé yo, un montón de enfermedades autoinmunes que uno no es deseable, digamos. O sea, este proceso es tan complicado que obviamente lo mismo puede haber error. Bueno, una vez que los linfocitos se educaron, ¿sí? Ya están listos para reaccionar. Entonces empiezan a circular y circulan por la sangre y por la linfa, ¿sí? Y suelen acomodarse, digamos, a veces en forma, circulan y pueden quedarse un tiempo en los ganglios linfáticos, la linfa, digamos, recoge todas, digamos, sustancias que quedan en el líquido intersticial de los tejidos y van circulando por los vasos linfáticos hacia estaciones donde se forman esto que llamamos ganglios, estas estructuras, que tienen la forma de una vena, que tiene linfáticos que vienen y que entran por la parte más convexa y por un hilio sale la linfa, ¿sí? Y el ganglio tiene una cápsula. Una vez que entra la linfa se vuelca en unos sinusoides, o sea, como unos capilares grandes que se llaman sinusoides. El subcapsular es muy característico y después los paratrabeculares, y después circula por otros sinusoides que son... Sinusoides generalmente hablamos de capilares muy amplios, permeables, ¿sí? Y los medulares, y de ahí se va. Ahora, en estas regiones, hay dos regiones, la cortical y la medular, y en el medio una que se llama paracortical, ¿sí? Tenemos linfocitos, básicamente, ¿sí? Aparte de sus sinusoides. En la zona cortical generalmente predominan los linfocitos B, que si han reaccionado a algún antígeno, porque encontraron un antígeno para el cual tenían el receptor adecuado, reaccionaron y forman unos nódulos linfáticos con su centro germinal que es más claro, ¿sí? Estas estructuras corresponden generalmente a áreas de linfocitos B, que están reaccionando a algún antígeno. ¿Para qué? Para después ponerse a fabricar anticuerpos en gran escala, transformándose en células plasmáticas. En la zona más profunda de la cortical, lo que tenemos es una zona que se llama paracorteza, y antes de la medular, ¿sí? Y donde generalmente lo que predominan son los linfocitos T. O sea, si uno le hiciera una marcación especial, mirándola a la microscopía óptica no puede decir eso, pero haciendo inmunohistoquímica y marcando con antígenos de membrana especiales de linfocitos T, vamos a ver que se marca esta zona, B esta zona y T en la zona paracortical. La médula ya es una zona de salida, está más mezclada y sobre todo lo que predominan son los sinusoides de salida. Entonces, en un ganglio lo que tenemos es una cápsula de tejido conectivo, los linfáticos aferentes, la zona linfoide, que es de nódulos en la zona bien cortical, ¿sí? Hay trabéculas de tejido conectivo, seno subcapsular, seno paratrabecular, senos medulares, y todos esos linfocitos que están acá, si uno le hiciera a esto una técnica de plata, vería que es así como en el timo, el enrejado donde se apoyaban los timocitos era celular de esas células epitelioides. En el ganglio es un retículo, una red de fibras reticulares, las fibras de colágeno más delgaditas que ustedes estudiaron en tejido conectivo. O sea, una red acelular. O sea, una red de fibras. Perdón.
Bueno, el otro órgano linfático secundario donde estos linfocitos programados se encuentran ya con el antígeno, o no, pero bueno, es en el vaso. El vaso es un órgano linfático, es un órgano de una estructura compleja, tiene una cápsula que puede ser de tejido conectivo, puede haber algunos miofibroblastos que ayuden en algunas especies a contraer el vaso, porque en algunas especies el vaso es de reservorio de sangre, entonces cuando se necesita de golpe inyectar al sistema circulatorio, a veces se contrae un poco. Hay trabéculas, ¿sí? de esa cápsula. Y adentro vamos a distinguir dos áreas bien definidas, tanto a nivel macroscópico. Si uno corta un vaso, va a ver que hay áreas rojas, bien sanguíneas, y otras más blanquecinas. Por eso se les puso, por lo que uno veía en la macroscopía, la pulpa roja y la pulpa blanca. ¿Sí? Ahora, cuando mira histológicamente, va a ver que la pulpa blanca van a ser ¿qué? A ver. Hola. ¿Qué es eso que le está marcando el dibujito? La imagen, perdón, no el dibujo. Los nódulos esplénicos. Claro, porque está leyendo. Pero es el tejido linfático, son todos los linfocitos T o B que haya, ¿sí? Y la pulpa roja van a ser todos sinusoides, o sea, vasos endoteliales de luz amplia y toda una malla entre los sinusoides, entre un sinusoide y otro, una red de macrófagos, etc. Eso es lo que uno, o sea, con un alto contenido de sangre, por eso se ve a la macroscopía como más rojo y se le puso pulpa roja. Entonces, como el vaso hace dos cosas más que nada. Por un lado, saca de circulación las células, glóbulos rojos, plaqueta, todo lo que esté envejecido en la sangre, lo remueve, lo saca y lo recircula, ¿sí? Lo recicla, digamos, pero lo degrada. Esto está lleno de macrófagos capaces de reconocer y comerse un glóbulo rojo ya de más de 120 días, y todas las células más viejas, pero básicamente los glóbulos rojos, ¿sí? Tiene esa función que se llama de hemocateresis, o sea, de sacar lo viejo de la sangre. Y la otra área, que es la pulpa blanca, es la región capaz de reaccionar inmunológicamente a qué. Así como el ganglio reacciona inmunológicamente a antígenos que circulan en la linfa, el vaso filtra y controla lo que anda circulando por la sangre. Entonces vamos a tener que la sangre que entra al vaso tiene arterias que se van como dividiendo, ¿sí? En la puntita se dividen en unas arterias que se llaman peniciladas, pero toda la arteria que entra al organismo viene rodeada de una vaina, que es esto celestito claro que se ve acá, ¿sí? Una vaina de linfocitos periarterial. Generalmente esa vaina de linfocitos periarterial, si uno la marcara, la marca como T, como linfocitos T, que es todo lo que rodea a estas lucecitas que vemos acá como pequeños vasitos y lo que rodea acá a las arterias. Entonces se dice que hay una arteria central y una vaina periarterial de linfocitos, de esto más oscuro que se ve acá. Ahora, cada tanto, si uno lo mira cada tanto, va a haber otras áreas con un centro germinativo, como veía esos nódulos en la parte de la cortical de los ganglios, con un área más clara, ¿sí? Estos nódulos que ya no es la vaina bien cerquita a la arteria, sino como que se expanden un globito cada tanto, y estos son linfocitos B reaccionando, ¿sí? O sea, el tejido linfoide, así como en el ganglio, se ubicaba en lugares diferentes dentro del ganglio, los T y los B, acá también, los T
forman esas vainas periarteriales, y los B también están cerca de los vasos, pero son estas expansiones de tejido linfoide con un centro germinativo, y generalmente si uno los marca, eso es B. Todo esto acá que está alrededor es la pulpa roja, es el lugar donde están los sinusoides y digamos, donde circula la sangre se vuelca en esos sinusoides. Ahí hay macrófagos que si detectan que hay glóbulos rojos viejos, o sí, más que nada eso, o por ejemplo pasa alguna bacteria recubierta ya de anticuerpos, es capturada por esos macrófagos y fagocita. Este es un esquema de cómo son esos sinusoides. Son vasos que tienen las células endoteliales largas, muy abiertas entre una y otra, la membrana basal es discontinua, de forma tal que, fíjense que los macrófagos como que meten los bracitos adentro y están como chequeando, ¿sí? Si pasa algún glóbulo rojo, si pasa alguna bacteria recubierta de anticuerpos, algo raro, agarran, se lo comen. ¿Sí? Se postulan dos sistemas de circulación en el vaso, pero se sabe que en el humano es cerrada, ¿sí? O sea que funciona no, perdón, es abierta. O sea que la arteriola vuelca la sangre en el estroma, en estos cordones de Billroth que se llama, que es lo que está entre un sinusoide y otro, ahí pasa entre los macrófagos, ¿sí? Y vuelve a reingresar al extremo venoso del capilar y se va. En otros organismos directamente lo que hay es un ingreso de sangre a un sinusoide y los macrófagos están con los bracitos ahí detectando las cosas, digamos, raras que pueden estar circulando en la sangre. Bueno, acá que vamos a tener todo lo que es una arteria bifurcándose, ¿sí? Acá vamos a tener una arteriola central con su vaina periarterial, pero acá hay un nódulo linfático con su centro germinativo más claro. Entonces, esto si uno lo marca va a ser T. Este globito acá va a ser linfocitos B. Y acá están digamos, la pulpa roja, que está llena de vasos, ¿sí? Incluso seguramente ha estado tratado. Han inyectado partículas de carbón en este tejido, entonces esa partícula de carbón es capturada por los macrófagos y después queda teñido de esos puntitos negros que hay ahí. O sea, es para ver bien los macrófagos, que predominan básicamente en el área de la pulpa roja. Esto es lo mismo que le veía antes a menor aumento, una pequeña arteriola, su vaina periarterial de linfocitos T, pero asociado acá, en este caso, hay un nódulo con su centro germinativo. Bueno, esta era una estructura histológica de ganglio, con el seno subcapsular, y otro órgano linfático, pero que no está organizado como órgano, son todos los que vamos a estudiar como tejido linfático asociado a mucosa, asociado al intestino, asociado al bronquio, ¿sí? Que son estos nódulos o placas de Peyer que van a ver más adelante el tubo digestivo. Acá tenemos una vellosidad intestinal, ¿sí? Con sus células de revestimiento, pero siempre hay tejido linfático. Dijimos que el tejido intestinal es el lugar donde más antígenos van a entrar, entonces el sistema linfático está ahí listo para reaccionar. Cuando estudie el intestino va a ver que entre las células del epitelio de revestimiento, cada tanto hay unas células que se llaman células M, ¿sí? Que tienen como una boquita acá, donde se meten a su vez otras celulitas, que son algunos linfocitos y algunas células presentadoras de antígenos. Es como un lugar de encuentro. Entonces, si acá entra algún germen, ¿sí? Alguna cosa extraña, o puede ser una
un alergeno digestivo, alguien que sea alérgico al gluten, por ejemplo. Bueno, esta célula M es como el lugar donde se encuentran las células presentadoras de antígenos a los linfocitos correspondientes, sobre todo del sistema T, para que puedan reaccionar. ¿Sí? Creo que ahí terminé. ¿Me olvidé de algo? No, estaban todos. ¿Quedó alguien? Ahora leo preguntas. Si querés, tengo el Atlas abierto, no sé si quieren ir mirando. Como quieran. A ver. No sé si quedó Profe. alguien. Sí. ¿Este tema está en el ROS? Sí, está. Este tema, chicos, es complicadito. Está en el ROS. En el ROS está bastante sintetizado. Yo creo que inmunología hay que estudiarla varios años en varias materias. Con que ustedes, supongamos, tengan el concepto de qué es inmunidad innata, qué es inmunidad adquirida. Dentro de la adquirida, linfocitos T, linfocitos B, que necesitan células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son los órganos linfáticos primarios y secundarios histológicamente? ¿Y qué células hacen las modificaciones a nivel del ADN para La diversidad de inmunoglobulina. claro, o de receptor de células T, bueno, qué sé yo. Si quieren les puedo hacer yo he ido preparando un cuestionario al azar, bastante, bueno, si quieren, a ver, ¿ven esta pregunta? ¿O Sí, prefieren ver los preparados? Los preparados. Ah, bueno. ¿Vos tenés ahí el Atlas? Sí, pero tenés que dejar de compartir vos así. Sí, dale. Profe, ¿ese cuestionario no lo puede enviar después o no lo puede subir como para que nosotros practiquemos? Lo vamos a practicar después si quieren. Sí, profe, otra clase está. Sí, profe, después. ¿Después de qué? Porque tenemos que revisar bastante bien el tema. Ah, bueno, por eso, háganlo y cuando ustedes quieran, yo lo tengo siempre acá en otro práctico, lo podemos hacer. Yo estoy haciendo cuestionarios para que ustedes más o menos practiquen a ver cómo andan con el tema, qué sé yo, una guía de este tipo. Este cuestionario está medio filoso, lo dicen bastante maliciosamente. Hay algunas preguntas fáciles y otras para que se diviertan un poco más difíciles. La parte de todo lo que es inmunidad, ¿no lo ven en profundidad en fisiología? Y lo ven, claro, lo ven en fisio después, lo ven en patología, lo ven en microbiología, calculo que lo deben volver a ver. Ah. Es un tema tan exótico, diría yo, porque hay que comprender que esto ya es bastante loco, esto de que cada linfocito agarra y genera un modelo diferente para reaccionar a un antígeno contra todo lo posible, que ese linfocito va a tener un modelo de anticuerpo o de receptor diferente al linfocito que está al lado, que una vez que se encuentre con ese antígeno para el cual se generó, en general lo que ocurre es reacciona, prolifera, por eso prolifera dando un cloncito de sí mismo, un grupito de célula, pero amplifica, por eso se le llamó la teoría clonal, porque yo, para amplificar, supongo que me encuentro con el virus de la varicela, el linfocito B, o sea, qué sé yo, va a reconocer ese antígeno, uno de los antígenos del coso,
pero con un linfocito no me alcanza, entonces yo necesito proliferar primero, por eso esos centros germinativos, claro, hay un linfocito que está proliferando, multiplicándose, con un rearreglo único, que es ese rearreglo que va a reaccionar para tener como una masa de células B con ese mismo modelo y capaz de generar anticuerpos, porque un linfocito no podría estar generando todos los anticuerpos para, qué sé yo, para lo que fuera. Claro, primero necesita proliferar, pero ya con el rearreglo que viene, entonces, ahí va a dar después células de memoria y células plasmáticas para generar los anticuerpos solubles. Los T le pasa lo mismo. Bueno. Y es un sistema bastante complejo, más aparte no reaccionar a lo que sea propio y sí a lo que no es propio, pero no tenerlo, o sea, no se le presenta en el momento de la capacitación todo lo que es ajeno, sino que se le presenta únicamente las moléculas que son propias del cuerpo y que no la capacidad de no reaccionar a eso. Claro, lo raro es que funcione también dentro de todo. Parece medio totalmente loco, ¿no? Pero bueno. Bueno, acá esto es lo que es el nódulo linfático, ¿sí? Lo que se animan a mencionar más o menos las partes que les mostró Nora, que es lo que estamos viendo por fuera. ¿Alguien? Bueno, es un órgano que tiene es un órgano encapsulado, como se le dice, que tiene una cápsula, ¿sí? En la parte más externa está rodeado por una cápsula de tejido conectivo y vamos a ver que, si le damos más aumento, esta región acá que les estoy mostrando hasta que se vuelva nítido, ¿qué región sería? Médula, corteza. Al cortical. La zona cortical, exactamente. Debajo de esa cápsula encontramos lo que es la parte cortical, donde van a ver estos cúmulos de células y de linfocitos. ¿Qué sería esto? ¿Médula? ¿Ah? No, estamos en la parte de la corteza, donde estamos viendo estos cúmulos de células, ¿sí? De linfocitos T, perdón. Y lo que es esto, la parte más clara es lo que hoy mencionaba Nora, que es lo que son los centros germinativos. ¿Sí? Fíjense cómo en la parte de la corteza encontramos todos estos nódulos linfáticos formados por linfocitos. ¿Sí? Si le damos más aumento, esto sería lo que es la parte sería lo que es el centro germinativo y todas las células de linfocitos T que lo están rodeando. ¿Pueden ver la diferencia en la tinción? ¿Se nota? ¿O la distinguen? Sí. Sí, se nota. Esto es lo que es parte de la corteza, de la cápsula, ¿sí? Todo lo que es tejido conectivo, acá hay algo de tejido adiposo. Tenemos lo que son los senos, por donde ingresan, acuérdense, los senos subcapsulares, ¿sí? Senos trabeculares que van a estar intratraveculares. Hay partes donde la cápsula se va a meter en este tejido en forma de trabéculas y es donde vamos a encontrar los senos trabeculares y los senos medulares que van a estar más en la zona de lo que es la médula. Sí, por esta región. A ver si nos marca acá uno. No. Estas serían las trabéculas, de donde se mete lo que es el tejido de la cápsula y donde vamos a encontrar los senos trabeculares. ¿Sí? La paracorteza,
es decir, la corteza más interna, tenemos lo que es la corteza más externa o más superficial y lo que es la corteza más profunda. Profe, esos pequeños espacios en blancos que se ven, ¿qué sería? No, son espacios o sea, acá tenés como cúmulos de células, pensás que este tejido no te forma como un tejido, no sé, como las fibras musculares donde no hay tantos espacios entre las células, o un tejido epitelial donde las células están unidas. Son cúmulos de células que son móviles, estas células dentro de los tejidos, ¿sí? Entonces, son espacios que se formarán otra vez por la técnica, que quedan, como en este caso, sí, cuando en la técnica histológica uno hace la fijación y se eliminan partes del tejido que no, ¿cómo es? Acá hay, Bueno, hay gracias. senos subcapsulares, sinusoides, acá que es donde se vuelca la linfa. Después, acá hay espacios que uno no podría decir bien quién es, pero, por ejemplo, podrían ser sinusoides que se ven mejor en la zona medular, los sinusoides. Pero los sinusoides transcurren por acá también. Estos espacios claros son tejido adiposo, ojo, esto que está acá. Claro, esto es todo es tejido adiposo, que la grasa se va con la fija, o sea, lo que es todo... Está por afuera. Claro, el que está alrededor. Claro. Sí, Pero los ganglios siempre están rodeados de alguna capa puede haber el tejido adiposo. ¿Ven? Esta zona más clarita ya es la médula. Sí. Acá este estaba más bien. Tengan en cuenta, por ejemplo, a diferencia del timo, el timo, generalmente en el ganglio los folículos pueden haber más centrales, pero están bien acomodados en la parte más periférica. En el vaso vamos a tener, primero, folículos, si hay por todos lados, obviamente una cápsula más gruesa, las áreas de sinusoides bien claras, que corresponden a la pulpa roja, y en el timo no hay folículos. En el timo tenemos bien corteza y médula, pero no hay folículos. Y además tenemos los corpúsculos de Hassel para diferenciarlos histológicamente. Esto que es vasto. Esto es lo que es vasto. Acá tenemos todo distribuido por todos lados, pero además, si ampliando, tenemos las áreas linfoides, pero todas estas áreas, a ver, todas estas áreas que forman estas cositas ahí, que son la pulpa roja, o sea, la arteria central, ¿sí? Siempre, a ver. Acá creo que hay una. Sí, en cada cosita seguro que hay una arteria central, a ver. Sí, acá. Esto. A ver cómo más aumenta. Ahí está. Esto sería lo que es la arteria central y acá está todo lo que es el nódulo. Y después todo esto ya allá, donde no hay tanto tejido linfático junto en esta zona. Cierto que estás compartiendo vos, yo estoy señalando y no se ve. ¿Puedes decir la pulpa roja? Claro, todo esto que está acá, toda lo que está alrededor. Todo lo que está alrededor, claro, de toda esta zona es todo lo que es la pulpa roja. Y acá había unos... no. Ven, fíjense que casi todas las arterias tienen alrededor una corona de linfocitos. Es una trabécula. Ahí hay una arteria rodeada y al lado como un centro germinativo. Trabécula. Acá hay otra. ¿Sí? ¿Y la pulpa blanca cuál es? Ahí. Bueno.
La pulpa blanca sería la parte donde Claro, los linfocitos, donde están los cúmulos de linfocitos. La pulpa roja es toda esta región de alrededor. ¿Sí? Y el otro es el timo, que es más diferente, ¿no? En donde acá sí tienen, es un tejido, o sea, el timo, el órgano es más, tiene las trabéculas, en donde se mete la cápsula, es mucho más trabeculado que, es trabeculado, cuando si veíamos el anterior que era el vaso, no se veían estas trabéculas de la cápsula que se van metiendo y va dividiendo como en lóbulos o lobulillos a lo que es el tejido, ¿sí? Acá no ven folículos, ven tejido linfoide en la corteza más oscuro y después una zona central un poco más clara que corresponde a la médula y que es donde pueden ver los corpúsculos de Hassall, estas cosas rosadas que están ahí. Esto. Claro, Sí. que son típicas del timo, que es lo que ayuda a que ustedes se orienten. Sí, entonces tienen lo que es toda esta región cortical y la región medular, donde van a encontrar los corpúsculos. Hay más, donde van a encontrar los corpúsculos Hassall, esos que le ayudan a saber qué es timo y qué no es otro órgano. Estos son las trabéculas de la cápsula. Acá marca linfocitos T, pero no sé si se puede distinguir tan fácilmente, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que marca como que estamos viendo todo el linfocito T, pero porque es la zona cortical. Claro, No, la mayoría y, por ejemplo, hay unas células más claritas de núcleos medios alargados, así que son las epitelioides. ¿Ves acá? Acá hay unos. También puede haber, claro, algunos macrófagos, porque las células que van a la apoptosis después son eliminadas, pero por algún macrófago, digamos, son las células que puede haber ahí, pero básicamente son las epitelioides, que son las que le están mostrando los antígenos, las cosas a los linfocitos, y los linfocitos T están siendo programados, ¿no? Acá no hay sinusoides, por ejemplo. Profe, ¿y el timo siempre va a ser más basófilo que el vaso? Porque en el libro no está como tan clara la diferencia. Bueno, lo que pasa es que vos tenés cosas distintas. Primero, el corpúsculo, las trabéculas así, como lóbulos, esas tabiques que tiene el timo, no lo tiene el vaso. El vaso tiene, pero no te forma como lobulillos. ¿Entendés? No se mete tanto las trabéculas. No tenés una arteria central y no tenés nódulos germinativos en el timo. ¿Sí? En el vaso tenés la pulpa roja, tenés las vainas periarteriales, o sea, donde haya acúmulo de linfocitos, generalmente por ahí cerca hay una arteria que es la arteria central, puede estar un poco descentrada, pero siempre va a tener una vaina de linfocitos alrededor. Bueno, todo lo que es la pulpa roja, que son sinusoides y esa trama de células donde están los macrófagos, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Quieren el cuestionario? ¿Quieren hacer el cuestionario? Hay preparados en la cátedra, no me acuerdo, ¿cómo es? De palatinas y eso. No.
No, de amígdala, yo tenía unos preparados, no, pero ahí es tejido linfoide y con un epitelio de plano estratificado que corresponde al revestimiento que da de la cara que mira a la garganta, digamos. Sí. Y grandes, ahí había de apéndice también, como muestra del tejido linfoide asociado a mucosas, las placas de Peyer. ¿Quedó alguien ahí? Sí. ¿Quiénes Sí, están? profe. A ver. Sí, profe. ¿Quieren ver el cuestionario para practicar? Sí, Como para ver si algo les quedó de hoy. sí, por favor. A ver. Peor es no intentarlo. Sí, pero la idea es, ¿ahí lo están viendo? Sí, ahí se ve. Bueno, a ver. Además de la función inmune del vaso, ¿qué otra cosa hace? Produce neutrófilos, sintetiza la mayoría de las proteínas plasmáticas, detoxifica sustancias tóxicas, recicla hematíes envejecidos. Recicla hematíes envejecidos. Muy bien. A ver. Este no es parte, pero a ver si lo sacan por... ¿Cuál de las siguientes superficies es más resistente a la entrada de agentes patógenos? ¿El urotelio, los alvéolos pulmonares, la piel o el epitelio del intestino delgado? El urotelio. Y yo diría que no está mal. Y también la piel, porque pero la piel es el más resistente de todos, pero el urotelio también es resistente. ¿Sí? La piel porque tiene, primero que tiene el epitelio plano estratificado, ¿lo están viendo? ¿Sí? Ah, Bueno, y yo estoy además viendo. tiene la capa de queratina y aparte todas las sudoración que tiene los productos sebáceos, la sudoración, etcétera, que ayudan a combatir un poco o sea, es más como un poquito más resistente. No, este de los neutrófilos, bueno, ¿vieron cuál de las siguientes sustancias no es producida en la explosión respiratoria de los neutrófilos durante la fagocitosis? ¿Vieron algo en sangre como algo de la activación en la fagocitosis? Bueno, pero es fácil, óxido nítrico y hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, radicales superóxidos o ATP. ¿Cuál no? Bueno, búsquenlo después. ¿Cuál es un órgano linfático primario? ¿Amígdala, médula, tejido linfático asociado al intestino o vaso? La médula. Médula Bien, ósea. sí. ¿Cuál no corresponde a la inmunidad innata? Piel, lisosima, anticuerpo contra varicela, complemento, fagocitosis por macrófagos. ¿Cuál no? Los anticuerpos Anticuerpos contra varicela. Anticuerpos con Muy varicela. bien. ¿Cuál es una célula presentadora de antígeno? ¿El neutrófilo, el eosinófilo, las células dendríticas, las células cebadas? Células Dendrítica. Algo. Les ¿Qué quedó. tipo de linfocito es el de la imagen? B, T, no se puede definir por microscopía, natural killer. no sabríamos. ¿Se puede Exacto. definir? No. Acuérdense que la microscopía, los linfocitos primero algunos son más chiquitos, otros más grandes. Los natural killer a lo mejor a veces son un poco del citoplasma más grande con gránulos, pero uno así, para decir con certeza, tiene que hacer citometría de flujo. Un anticuerpo tiene una cadena pesada y dos livianas, dos pesadas y una liviana, dos pesadas y dos livianas, dos livianas y tres livianas. No, es el último, le puse cualquier cosa. Dos pesadas y dos livianas. Cadenas pesadas y dos livianas. Bien. La porción variable del anticuerpo está conformado por la región terminal de la cadena pesada, por la región terminal de la cadena liviana, por la región terminal de la pesada y la liviana y por la región bisagra del anticuerpo. La región La terminal opción de la B. cadena pesada y la liviana. Bien.
El linfocito B rearregla sus genes de inmunoglobulina en el ganglio antes del encuentro con el antígeno, en la médula antes del encuentro con el antígeno, en el vaso luego del encuentro con el antígeno, en la médula después del encuentro con el antígeno. ¿La B? Muy bien, sí. O sea, se programa antes de haberse encontrado alguna vez con los antígenos. Por eso es lo más... al linfocito T, CD8, o bueno, este viene media pesada. CD8, ¿no? ¿Te acuerdas que los linfocitos T estaba el helper y el citotóxico? El CD8 es el citotóxico. Se lo presenta una célula presentadora de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo... Lo recibe en forma directa porque está circulando en el plasma. Se lo presenta una célula a través del complejo de mayor histocompatibilidad de tipo 1 y lo recibe por secreción parácrina de células presentadoras de antígeno. La C. La C. La C. La C. Bien. Ah, vieron, algo aprendieron, o ya sabía, bien estudiado. Al linfocito T, CD4, el antígeno, lo recibe por difusión desde el plasma. Se lo presenta una célula presentadora de antígenos con el complejo de histocompatibilidad de tipo 2. Se lo presenta una célula a través del... a través de uno o se lo presenta un neutrófilo. La B. La B. La B. Muy bien. Un linfocito B, cuando se estimuló por un antígeno, se transforma en célula plasmática y secreta anticuerpos transformándose en linfoblastos, se transforma en lateral killer o se transforma en linfocito T. La Ah, Muy bien. Bueno, la región ganglionar donde se ubican preferentemente los linfocitos T es en la corteza, en la paracorteza, subcapsular o medular. Esto pasó medio... Los mató. La B, sí. Esta imagen corresponde a ganglio, vaso, placa de Peyer o timo. 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 Timo, muy bien. No, este no. Este puede ser, sí. Hay una imagen igual en el rojo. Esta imagen gráfica, circulación en timo, circulación dentro de la médula ósea, circulación dentro del vaso y circulación dentro del ganglio. Dentro del vaso. Dentro del vaso. Esta imagen corresponde a amígdala, vaso, placa de Peyer, timo o médula ósea. Vaso. Vaso. Vaso, es la que le mostramos antes. Esta imagen corresponde a ganglio, amígdala, vaso o timo. Ganglio. Ganglio. Esta imagen es una vénula de endotelio, de capilar, endotelio alto del ganglio, una vaina linfática periarterial del vaso, un corpúsculo de Hassan. Sí. Un Corpúsculo de Hassan. Corpúsculo de Hassan. Bueno, listo. Muy bien, aprobaron. Prestamos atención. ¿Ya no lo va a tomar en el parcial entonces? ¿Cómo? Anotando. Ya no lo va a tomar en el parcial entonces. No, ahora voy a hacer unas preguntas más picantes. Ay, no. No le den muchas ideas No, a la profe. Bueno. ¿Listo? Entonces, Sí, profe. Sí, profe, gracias. Hagan Bueno. más cuestionarios. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Chao. profe. Nos vemos. Chao.